¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El gusto de compartir estos minutos siempre con algo lindo, algo que les gusta. Y seguramente hoy les va a gustar. Vamos a ver la vuelta de Tres Arroyos del año 1965. Tres Arroyos era un banco de prueba, porque no había algunos, no tenían banco de prueba. Digo esto porque eran 3 rectas y 3 curvas. Y un circuito de casi 200 kilómetros, 100 y pico kilómetros, no me acuerdo, no recuerdo bien. Y había que recorrerlo en 3 oportunidades. Imagínense, me contaba Carlos Galante una vez, que fue acompañante en esa carrera de Marco Ciani, me contaba, dice, abandonamos Emiliosi, Pairetti atrás, Emiliosi y nosotros, y Marco atrás. Así que fíjense, volaban. ¿Por qué? Porque eran los patas de plomo, esos que decimos patas de plomo, esos que aceleran todo, que vuela todo, y en esa época ni les cuento. No había la tecnología que hay ahora. Así que vamos a disfrutar esta vuelta de Tres Arroyos del año 1965. ¿Y saben quién la ganó? El tractor, Tuki Casá, el que va siempre tranqui, y ahí estaba. Ven. Bien, ahora vamos a hablar de la vuelta de Tres Arroyos del año 1965. Dante Emiliosi, como todos los conocen, Armando J. Ríos, ahí lo vemos, de anteojos, oscuro, auto que dice Necochea, periodistas, previo a la largada seguramente alguna gente del club, decíamos, Carlos Marinkovic, que corría con el seudónimo Sandokan, corría con el número 11. Ahí lo vemos, Eduardo Ravione. Miren, Santos Bosone corrió esa carrera. Eduardo Ravione es el de pullover blanco, máquina número 32. Precisamente era preparador, pero también corría Santos Bosone de vez en cuando. El coche 20, ahí vemos, el 20 correspondía a Auxandizaga. Fíjense, el auto número 10 de Chaver, acercándose a la línea de partida para correr esta competencia. El 5 es de Cordonier, Oscar Cordonier, el piloto de Ayacucho, con el auto número 5, fíjense, previo a la largada, trabajando con el tema de bujías, con todo ahí, Marco Ciani, el piloto de Venado Tuerto, ahí tienen, acompañado por Carlos Galante, estaba en esa oportunidad. Corría con el auto número 4, el Dodge. Alberto Rodríguez, hombre de Balcarce. Vuelta de Tres Arroyos. Estamos hablando del año 1965. Ahí larga. Con el 1 largaba Dante Emiliosi. Con el 2, el auto inconfundible, tanto de Emiliosi como el 2, era Carlitos Pairetti. Con el auto número 3 largaba nada más ni nada menos que Carlos Walter Loeffel. Ahí lo tienen, al piloto de General Roca en la provincia de Córdoba. Coche número 3. El 4 era para Marco Ciani, que sería el ganador de la primera vuelta. Se corría en 3 vueltas esa competencia. La primera la ganó Ciani, la segunda Casá y la tercera Casá. El ganador de esta carrera era Eduardo Casá. Oscar Cordonier, Angelito Rienzi. Y ahí se viene el tractor de Eduardo Casá, el auto que nunca se paraba. Ahí está, hombre de Balcarce, Eduardo Casá, con el auto número 7. El 8 correspondía, el 10 a Chaver, mejor dicho, no largaba ni el 8 ni el 9. Ahí está, Carlos Marinkovic, también largando esta competencia, que corría con el seudónimo de Sandokan. Otro, Armando J. Ríos, piloto de Necochea,
Clásico también, ¿eh? Herberto Rodríguez. Otro de los vehículos que va largando. El auto número 20, decíamos, de Sandizaga. El auto 21 correspondía a El Chacarero. El 22, Santos Vega. Santos Vega, miren. Ahí está, auto número 22, seudónimo, por supuesto. El 23 para Bonano. Se vienen arrimando, siguen largando las máquinas. El auto número 26 de Masuccini. Hay otro de los vehículos, el auto número 31, ahí larga Bosone, ¿ves? Con el auto de Eduardo Ravione de Mar del Plata. Se lo había cedido. El 31 es Zampaglione. Bosone era el último que largaban. Ahí estamos, vuelta de Tres Arroyos, el avión transmisor, no largaba Polinori, Rubén Ruck, Rey, Zucchi, Araquistain, González, Zavalía, Benvenuto, Monandelli y Eschenoni eran los que no largaban. La vuelta, como les decíamos, la primera vuelta la ganó Marcosiani, la segunda la ganó Eduardo Casá y la tercera también la gana Eduardo Casá. El avión que va a carretear para salir a volar y por supuesto transmitir desde el aire esta vuelta, decíamos, de Tres Arroyos del año 1965. Se corría en un circuito de 211 kilómetros y fracción, ahí vemos desde el avión. La tenían que recorrer en 3 oportunidades. El premio era Super Cosechadora Gema. Y recorrían un total de 683 kilómetros 532 metros. Tenían que recorrer en esa mañana de Tres Arroyos, 3 de octubre del año 65, 15ª vuelta de Tres Arroyos, organizada por el Club Quilmes de esa localidad. Fíjense, a la vieja usanza, el avión, los autos, no levantaban tierra, parecían de en pleno pavimento, por supuesto. Circuitos mixtos eran. Como les decíamos en otras oportunidades, prácticamente eran todos circuitos mixtos. Hay una anécdota importante, abandona Emiliosi, Pairetti, Loeffel, que había tenido un accidente, Loeffel, en esa competencia, y Emiliosi, Pairetti y Marco Ciani, los tres, uno detrás de otro, habían quedado en la ruta abandonando la competencia. Ahí estamos, desde el avión, siguiendo a uno de los vehículos. Ahora nos arrimamos a una de las curvas. Ahí viene Marco Ciani, miren. Ese es el piloto de Venado Tuerto, el piloto Gema. Auto 4, como decíamos, acompañado de Carlos Galante. Qué lindo, qué época la de la ruta, qué época la gente. Miren dónde estaba la gente, la cantidad de gente que había. Ahí viene otro de los vehículos. Está un poco en cámara lenta la filmación, ¿eh? El Tuki Casal, que a la postre sería el ganador de esta competencia. Ese es el auto que no se paraba nunca, el auto que no era el súper veloz, pero el auto rendidor, andaba y no se paraba. Ahí viene Pairetti, Carlitos Pairetti, inconfundible el auto de Carlitos, muy parecido en su momento al de César Horacio Malnati. Ahí viene Emiliosi, que abandonaría por roturas de motor. Pairetti también, Marco Ciani también. Loeffel tuvo un pequeño despiste. A ver quién es el que viene ahí. Es el auto número 10, decíamos, de Chaver, Raúl Chaver. Otro vehículo, el 11, de Carlos Marinkovic. Agarraban un poquito la tierra, levantaban un poco el polvo. Ahí viene Armando J. Ríos. Claro, los autos en esa época eran inconfundibles, decíamos, porque ya tenían sus clásicos colores, ya estaban pintados de una manera y seguían de esa. Oscar Cordonier, piloto de Ayacucho. Otro que dobla. Auto número 13, también nuevamente Armando J. Ríos. En una curva
Mire cómo hacía, era lo que había, eran las cubiertitas que había nomás, Santos Vega era ese. Ahí viene. Otro de los vehículos que va a doblar. El auto número 14, miren que las clásicas cupecitas, ¿no? Edberto Rodríguez, de Balcarce. Ahí venimos con otro vehículo. Sin trompa ya. Armando J. Ríos sin trompa. Ha tenido un problema, se ha volado la trompa y ahí está el piloto en Necochea. Muy veloz. Ahí va una ambulancia. Al que lo llevan es a Carlos Loeffel, pero ahí lo ven. A Carlos Loeffel, muy joven, era el popular pata de palo, ¿eh? Ahí está precisamente, pero sin ningún tipo de inconveniente. Otra de las curvas del circuito y nuevamente Carlos Marinkovic. Casá sería el ganador de esta competencia, el Tuki Casá. Ahí es un sector muy poblado. Ahí viene precisamente el auto número 17. Eran todos los formatos distintos, ¿eh? 17 de Remo Gamalero. Remo Gamalero era el piloto que pasaba en ese momento. Otro de los vehículos, auto número 23, muy similar al que pasó anterior, de Bonano. Ahí viene otro vehículo. Parece en cámara lenta, ¿no? Auto número 31. Está lindo, la cola del Zampaglione. Ahí está el popular Gordo Borello, el colega, hombre, Luis Escarafía. Gente que transmitía en esa época. Alberto Borello. Ahí viene Casá, la bandera de cuadros, ya en alto. Ganaba Eduardo Casá, segundo Rodríguez, tercero Chaver, cuarto Armando J. Río. Fíjense, Armando J. Río sin la trompa. Quinto lugar para Sandokan, sexto Zampaglione, séptimo Gamalero, octavo Bonano, noveno Disfonso. Esa era la clasificación a un promedio de 163 kilómetros, 631 metros a la hora. Ahí está, bandera de cuadros, el Tuki Casá, ganador de esta vuelta de Tres Arroyos del año 1965. Ahí va a la zona del Parque Cerrado, el balcarceño, Tuki Casá. Ahí seguramente se va a estar bajando. La gente, el público, fíjense lo que era antes. Estamos hablando de cuántos años. Y esto era la noche de gala. La noche de gala. Después de la carrera estaba la noche de gala. La noche de gala era los pilotos Gema, Pairetti y Marcosiani. Ahí lo vemos. El auto de Pairetti, por un lado, coche número 2, y el auto de Ciani. Miren Marcosiani y Carlos Pairetti, los dos. Alberto Hugo Cando, el periodista. Qué juventud, por Dios. Miren Ciani, Pairetti. Con seguramente directivos de Gema, del club. Ahí está el Gordo Borello que lo acaricia a Carlos Pairetti. Popular Gordo Borello, hombre de Venado Tuerto, que viajó por todo el país, transmitiendo por distintas radios. Gran amigo. Ahí está, noche de gala, estamos hablando vuelta de Tres Arroyos, año 1965. Ahí están las mujeres, seguramente con sus familias, festejando esa noche de gala, como era habitual en cada una de las carreras del turismo de carretera. Línea de amortiguadores Corben Plus. Máxima durabilidad de sus componentes. Diseño según especificaciones de equipo original. Mayor confort y seguridad. Corben, la fuerza de un líder.